¿Qué es lo que pasa? Que nuestras vidas realmente son transformadas, nuestras vidas realmente son edificadas, nuestras vidas realmente son cambiadas, y todo aquello que no tenía sentido en nuestras vidas comienza a tenerlo, porque Jesucristo entra en ellas, porque Jesucristo toma posesión de lo que es suyo, de lo que le pertenece, por cuanto Él lo ha creado. Nosotros somos hechura suya y nosotros somos hechos para alabarlo y para bendecir su nombre. Amén. Vamos a comenzar nuestro servicio. A las personas que nos están viendo por internet también se los decimos. Hoy es el primer servicio entre semana desde que estamos en esta casa, y por supuesto es un día muy especial, porque es un día donde nosotros sentimos y estamos seguros de estar caminando en obediencia. El Señor ya lo había puesto desde hace tiempo en nuestros corazones, y como dice un refrán popular, no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Y no hay plazo que no se llegue. Entonces, ese tiempo ha llegado y hoy estamos inaugurando el servicio entre semana de Jesús Roca Fuerte. Si por alguna causa tú no puedes venir los domingos, pues ya tienes esta opción también de venir entre semana el miércoles a las 7:30 de la noche y acompañarnos a buscar del Señor, a adorarle y a levantar el nombre de Jesucristo sobre esta colonia y sobre esta ciudad. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos este tiempo, Señor, porque todo lo que está dedicado a ti es santo, Señor. Y por cuanto este tiempo es tuyo, este tiempo es santo, porque tú así lo has designado, porque a ti te ha placido que así sea, Señor. Gracias porque nos permites a nosotros ser esos siervos que únicamente hacen lo que tú les dices, Señor. Dice tu palabra que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí en medio estás tú, Señor. Y nosotros hoy somos más de 2. Estamos reunidos en tu nombre y tenemos la certeza de que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos que la palabra que sea lanzada el día de hoy, Señor, caiga en buena tierra y que tú, Señor, la prosperes, que tú la hagas crecer y la multipliques, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, pues, como habíamos comentado el domingo, estamos ya en el último mes del año, a punto de terminar el 2024, y creo que es un tiempo bueno para poder meditar. El Señor me ha puesto a meditar en algunas cosas, y de repente sucede que alguien nos busca o nos llama y nos pide un consejo. Y en ese consejo es muy común que nos digan: pastor, dígame qué hago, dígame cómo debo actuar, qué decisión debo tomar. Cuando nos preguntan esto, siempre la respuesta es: busca en la palabra de Dios. Busca la respuesta allí. ¿Quieres tener la certeza de que lo que vas a hacer es correcto y está bien cimentado y va a tener un buen fin? Pues entonces busca en la palabra de Dios qué dice, cuáles son las instrucciones que aplican para este caso, y allí vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios jamás se va a equivocar. Él es perfecto, y si Él dice que es de un modo, de ese modo será. Y luego preguntan: ¿en dónde busco, pastor? ¿Cómo le hago para buscar la respuesta? Bueno, en la palabra, en nuestra Biblia, hay un apartado, un libro, que es el libro de los Proverbios. Esos proverbios son 31, y si tú acostumbras todos los días leer el proverbio que corresponde al día, en un mes estarás leyendo el libro completo y lo vas a estar repitiendo constantemente. ¿Y por qué te digo esto? Porque
por ejemplo, hoy es día 4, hoy correspondería a Proverbios 4, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a encontrar en el libro de los Proverbios? Bueno, podemos ir a Proverbios 1. Este libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón. Como todos sabemos, Salomón es el rey más sabio que ha existido. Y por cuanto Dios le inspiró estos proverbios, lo que podemos leer aquí es sabiduría divina, sabiduría de lo alto. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Y entonces dice en Proverbios 1:1, dice motivo de los proverbios, es decir, ¿cuál es la razón por la que estos proverbios fueron escritos y llegaron a nosotros? Dice así, comenzando desde el 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál entonces es el motivo de que el libro de Proverbios haya sido escrito? Dotarnos precisamente de la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Te decía que la pregunta era, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo le hago para que todo me salga bien? ¿Qué tengo que hacer para saber que estoy caminando en la voluntad de Dios? Pues bueno, mi hermano, la respuesta te la acabo de dar. Yo te recomiendo que leas el libro de los Proverbios, porque eso nos va a hacer entender sabiduría. ¿Qué significa esto? Que la palabra que está escrita en este libro es palabra del Señor. Es inspiración divina. Y la finalidad es que nosotros tengamos sabiduría. Y como tú debes saber, sabiduría es muy diferente a inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos como personas de resolver problemas y situaciones. Pero la sabiduría es aplicar correctamente la palabra de Dios para siempre dar en el blanco. Porque como debes saberlo también, cuando no damos en el blanco, imagínate una diana, tú disparas una flecha y cuando no da en el blanco, se llama amartía, es decir, pecado. Es decir, te equivocas, no estás dando justo en el blanco como deberíamos de dar. Eso es falta de sabiduría, porque cuando hay sabiduría, generalmente, y sobre todo si la sabiduría viene de la palabra, vas a dar en el blanco. ¿Qué sucede a veces? ¿Por qué? A pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que hemos escuchado la palabra, a pesar de que conocemos la palabra, seguimos fallando. ¿Por qué sucede esto? Sucede simple y sencillamente porque tenemos el conocimiento de la sabiduría, pero a veces nos negamos a aplicarla. Porque aplicar la sabiduría no es que no sea fácil, lo que pasa es que a veces lo que nosotros pensamos es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, muchas veces nosotros dudamos porque creemos que nosotros tenemos la razón. ¿Y qué sucede? Que tarde o temprano, más temprano que tarde, nos vamos a equivocar una y otra y otra y otra vez. Y cuando una persona se equivoca una y otra y otra y otra y otra vez en la misma situación, ¿sí saben cómo se llama eso? Necedad.
porque tú te estás dando cuenta que lo que haces no funciona, pero te resistes a hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces no lo entendemos. A veces nos cuesta trabajo entender qué es lo que Dios quiere, por qué Dios me está diciendo que yo haga esto. ¿Por qué me lo dice? ¿Acaso no me conoce? ¿Por qué me dice, como cuando el Señor le dijo a Pedro que caminara sobre el mar y le dice, ven, acércate, ven conmigo? Y Pedro empezó a caminar. ¿Los hombres, las personas naturales, podemos caminar sobre el agua? No, ¿verdad? Entonces, a veces lo que la palabra nos dice parece locura. Y por eso es que nosotros muchas veces no hacemos lo que dice la palabra, porque nos parece locura lo que nos está diciendo. Cuando alguien te debe dinero y la palabra te dice, perdona la deuda, como que no cuadra, ¿verdad? Como que dices tú, no, espérate, Señor, esta persona me debe dinero. ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? El Señor sabe que te debe dinero. Pero si el Señor te está diciendo, perdona la deuda, no lo está premiando a él, a esa persona. Te está beneficiando a ti porque te está quitando una carga que seguramente no te deja caminar. Perdona una ofensa. A veces las personas hablamos de más, decimos de más y ofendemos. Aún a las personas que decimos querer, las ofendemos. Y la persona ofendida guarda en ocasiones en su corazón esa ofensa, pero el Señor, ¿qué decía? Perdona a todos los que te ofenden. Perdona. No te dice, perdónalo si él se arrepintió. Perdónalo si él cambió. No te dice, perdónalo si ya te cubrió esa falta que hizo contra ti. Dice simplemente, perdónalo. Y en alguna ocasión Pedro le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? ¿Sí recuerdan lo que el Señor le respondió? No, hasta 70 veces 7. Y fíjense bien, 70 veces 7, uno se imagina escribir 70 por 7 son 490. No, imagínense que escriben 70 veces el número 7. Si ustedes pueden leer esa cantidad, me avisan, porque yo nunca he podido leerla. Son miles y millones de veces las que el Señor nos dice, todas esas veces tienes que perdonar. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿lo perdono? ¿O la perdono? ¿Es que me falló? ¿Debo perdonarla? No me preguntes, la respuesta está aquí, 70 veces 7. Y la respuesta es sí. Pero me hirió mucho. Sí. Pero se sigue burlando de mí. Sí. Pero es que él vuelve a hacerme lo mismo una y otra vez. Sí. La respuesta siempre será sí. Pero como choca con nuestra humanidad, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender esto? ¿Ya lo tienen? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y qué significa ser natural y ser espiritual? Ser natural significa reaccionar como hemos venido reaccionando toda nuestra vida. Al acción-reacción, al el que me la paga, me la debe. Incluso hay quien dice por ahí, no busco quién me la debe, sino quién me la ha de pagar.
¿verdad? Sí lo han escuchado eso, ¿verdad? Sí lo han escuchado alguna vez y alguna vez lo hemos dicho. No, a mí me la hizo y me la va a pagar. Entonces, eso, mi hermano, eso es ser natural. Porque, perdón por la comparación, pero los animalitos así reaccionan. Tú jálale la cola al perro y ¿cuál es la reacción natural? Te va a tirar una mordida y si te alcanza, te pesca la mano. ¿Sí? Dale una patada y te va a revirar y te va a tirar la mordida. Si le das un piquete con un clavo, igual va a reaccionar. Eso es ser natural. Porque eso está en la naturaleza de todos nosotros. Y respondemos a esos impulsos de manera natural. Por eso es que dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo voy yo a discernir de una manera espiritual? Ya sé. Me voy a poner a leer la Biblia todos los días y voy a comportarme mustio. No, mi hermano. El primer paso para discernir espiritualmente es, si estamos hablando del Espíritu de Dios, ¿qué necesitamos tener? Espíritu Santo en nosotros. Ese es el primer paso. ¿Cómo voy a discernir el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios no está en mí? ¿Suena lógico? Es lógico. ¿Y cómo voy entonces a obtener ese Espíritu de Dios? Porque ¿sabes qué, pastor? La verdad, yo soy muy impulsivo, yo soy gente de rancho, soy hombre recio, yo estoy acostumbrado a que si alguien me dice algo, le entramos a los trancazos, ¿verdad? Y a ver a quién le va mejor. Y si me ganan, no me importa, pero limpios no se van. Digo, no sé si alguna vez ustedes han pensado eso. Yo sé que aquí en esta iglesia eso no sucede. No hay nadie aquí que haga eso ni que reaccione así. Pero hay otras iglesias donde sí suceden. ¿Sí? Entonces, por eso se los digo, porque nosotros decimos, ¿cómo voy entonces a entender espiritualmente si yo tengo Espíritu Santo, pastor? Y no puedo hacerlo. Entonces, mi hermano, hay un problema. Si tú recibiste el Espíritu Santo, si estás consciente de que tienes Espíritu Santo, hay un problema de sordera. No, pastor, yo oigo perfectamente. De sordera espiritual, mi hermano. Necesitamos que se te destapen los oídos espirituales. Ayer estábamos en una reunión y el pastor que compartió hablaba de Jesús cuando destapó los oídos de la niña y que le dijo Talita Cumi, ¿sí? Y entonces cuando le destapa los oídos, ¿qué es lo que abre? Los oídos espirituales. ¿Qué necesitamos hacer para que los oídos espirituales se abran? Pedirle al Señor que ese Espíritu Santo que ya está en nosotros, porque un día confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que ya lo tenemos aquí en el corazón, que ya habita en nosotros, despierte, se avive. Porque seguramente, mi hermano, está dormido. Y está dormido porque no escucha tu corazón, no escucha tu alma, no escucha tu espíritu con la intención y con las ganas de querer hacer lo que Él diga. Y entonces cuando el Espíritu Santo se aviva en nosotros, comenzamos a ser espirituales. ¿Es de un momento a otro? No, mi hermano, tampoco es como en las películas, que así y ya eres espiritual, ya flotas, ya vas caminando, levitando sin tocar el piso. Eso no es verdad. Esto es un ejercicio. Todos los días tenemos que estar conscientemente buscando del Señor. Y fíjense qué curioso es esto, porque precisamente cuando termina un año y comienza otro, mucha gente se hace propósitos. Y no sé si ustedes se han hecho el propósito alguna vez de ir al gimnasio.
¿sí? Yo lo he hecho muchas veces, el propósito. Y empiezo, y todos los días voy al gimnasio, pero ¿qué creen? Nunca entro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el Espíritu sucede lo mismo. Ya está en mí. Dios ya lo puso en mi corazón. Pero si yo no lo ejercito, no crece. Y si no crece, yo nunca voy a poder dejar de ser una persona natural. ¿Y qué es una persona espiritual? Es una persona que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le sucede, aunque aparentemente no le esté yendo bien, de todas maneras mantiene su fe firme y confía en que lo que está sucediendo es parte de un proceso, aunque a veces no lo entendamos. Y fíjense bien cómo cuando el Señor, antes de ir a la cruz, recuerdan que le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y cuando se los iba a lavar, ¿a quién? ¿A Pedro? Le dijo, no, Señor, tú no, yo te los voy a lavar a ti. Y le dijo, no, es que tú no entiendes lo que estoy por hacer. No lo entiendes. ¿Por qué? Porque Pedro estaba reaccionando en ese momento de una manera natural. No entendía lo que estaba sucediendo, pero le dijo, después lo vas a entender. Y así pasa con nosotros. A veces queremos entender las cosas en el momento y no es en el momento, mi hermano. Es hasta que sucede todo lo demás que tú empiezas a entender por qué tuvo que pasar lo que pasó. Cuando yo conocí del Señor, yo sí le preguntaba al Señor, Señor, si tú pensabas, sobre todo cuando ya iba avanzando el tiempo, si tú pensabas ponerme aquí a servirte, a buscar de ti, a entregarte mi vida, ¿por qué permitiste que hiciera todas las burradas que hice? ¿Por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué no lo impediste si tú tienes el poder de impedirlo? Pero después entendí que era necesario que yo hubiera pasado todo ese proceso, porque si no hubiera sucedido de la manera que sucedió, yo no estaría hoy aquí frente a ti hablándote del Señor. Tuve que pasar muchísimas cosas, muchísimas. Tú no te imaginas, cuando a veces me vienen a contar sus historias, dicen, no, pastor, es que nada más a mí me sucede eso. Mi hermano, no sabes. Si yo me pongo a platicarte mi historia, duramos una semana hablando y no termino. Pero no lo entiendes hasta que pasa todo. Y era necesario que sucediera todo lo que sucedió para que el día de hoy pudiéramos estar aquí, frente a frente, tú y yo. ¿Te das cuenta? Pero eso se llama discernimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo ya está trabajando en ti de tal manera que tú no te distraes de tu propósito y de tu objetivo. Pase lo que pase, haya o no haya, estés enfermo o estés sano. Como quiera que estés, entiendes que todo es parte de un propósito y de un plan divino perfecto. Y eso es ser espiritual, porque significa que tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es otra cosa sino el Espíritu de Dios mismo que habita en ti. Y dice la palabra que ese Espíritu es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. O sea, tú y yo no tenemos un Espíritu Santo así pequeñito. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder en nosotros. El poder no de cambiar las cosas por nuestras fuerzas, sino el poder de decidir dejar que Dios haga para que las cosas se arreglen. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, no lo sé. Algunas promesas que el Señor me hizo cuando yo lo recibí,
las pude ver después de 8, 9 años cumplirse. ¿Es para desesperarse? Puede ser que sí. Pero yo creí y pude estar convencido de que lo que Él había prometido lo iba a cumplir. Porque yo empecé a entender que Él es fiel y que Él siempre cumple sus promesas. Entonces dije, Señor, no sé cuándo, no sé dónde, pero sé que lo vas a cumplir. Quizás yo a cualquier persona me hubiera dicho, tú ya estás viejo, ¿cómo vas a esperar tanto tiempo? Pues si Dios lo prometió, me lo tiene que cumplir antes de que me muera. Entonces, pues si se tarda 30 años, no importa si quisiera vivir 30 años más. ¿Verdad? Porque muchas veces queremos ver la promesa cumplida en el momento. ¿Y qué hacemos? Tomamos nuestros caminos. Y volviendo al libro de Proverbios, en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces en esa desesperación tomamos decisiones que creemos que son las correctas, pero que su destino es muerte. Y no me refiero, y la palabra no se refiere a la muerte física solamente, sino que aquella decisión que tomamos, aunque nosotros de momento nos sintamos muy bien, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma es muerte, porque seguramente nos lleva al pecado. Y por cuanto nos lleva el pecado, el fin del pecado siempre es la muerte. Pero a veces estamos caminando en ese camino y pensamos que estamos bien. Por eso dice que al hombre le parece derecho. O sea, a mí me parece que este camino es bueno. Voy muy a gusto, tengo lo que quiero, lo que necesito, gano bien, me divierto, tengo una persona a mi lado. En fin, son tantas cosas que de repente parece que están caminando bien y en verdad nos están llevando hacia la muerte. ¿Sí? Nosotros a veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. En Juan 16:12 el Señor habla muy claro respecto a la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Lo podemos resumir en que la obra principal del Espíritu Santo es conectarme con el corazón de Dios. Y en Juan 16:12 dice así, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar, o no las podrían sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor a veces no nos muestra cuál es el fin o por qué están sucediendo las cosas, porque como dice aquí, si les digo, no lo van a poder aguantar, ¿sí? No van a poder sobrellevarlo. ¿Cómo te iría a ti si te dijera el Señor, mañana te va a dar un infarto? Te da desde ahorita, ¿verdad? Entonces, hay cosas que van a suceder, el Señor las conoce, pero no las puedes conocer tú porque no estamos preparados o no estamos en condiciones de soportar a veces lo que el Señor nos tiene que decir. Pero les dice a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Qué significa guiar?
Yo en una ocasión me tocó, creo que ya se los he platicado, me tocó guiar a un grupo de ciegos, 5 ciegos, que me los dejaron así de encargo, así como diciendo, ahí te los dejo y yo me voy con permisito. Yo no los conocía, por supuesto, y los tenía que llevar a un lugar, y los tenía que llevar a pie. Entonces imagínense, yo en mi vida jamás había guiado a un ciego. Íbamos caminando así, nos pusimos, como dicen comúnmente, como elefantitos, así tomando distancia, tomándome del hombro y uno detrás del otro, y yo iba delante de ellos guiándolos. Cuidado, a la izquierda hay un poste, tengan cuidado porque hay un escalón, vamos a bajar 2 escalones, deténganse, en la banqueta hay un agujero, háganse a la izquierda, háganse a la derecha, yo dirigiéndolos. Y aquí dice el Señor que el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? Jesucristo. Jesucristo es toda la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Padre hecho visible. Y el Espíritu Santo, dice también la palabra que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo nos da la convicción de que Jesucristo es el Señor. Porque de otra manera no podríamos llamarle Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Porque ¿cuántas personas hay que simplemente no pueden llamarle Señor a Jesús? ¿Por qué? Porque no han recibido Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no está en ellos. Porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, tú no tienes otra opción sino declarar que Jesucristo es el Señor. Tu corazón lo cree, tu mente lo cree, tu cuerpo, tu ser completo lo cree. Pero para que eso suceda, el Espíritu Santo tiene que convencerte a ti de que Jesucristo es el Señor, para que tu boca lo pueda declarar. Entonces cuando Él dice, Él los va a guiar a toda la verdad, ¿pero por qué? Porque no hablará de sí mismo, ni por sí mismo, ni por su propia cuenta. Hablará todo lo que el Padre le dice que hable. Y si recuerdan ustedes que Jesucristo alguna vez dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Porque lo que veo hacer al Padre, eso hago. Por eso es que Jesucristo no se podía ni se puede equivocar jamás. Porque Él hace todo lo que el Padre le dice. Él sabía perfectamente que venía al mundo con un propósito, con una misión que cumplir. Él sabía que iba a morir por nosotros, por todos nosotros. Él sabía que muchos de nosotros, aún sabiendo, le íbamos a negar. Y nos íbamos a resistir a buscarle y a obedecerle. Y sin embargo, Él hacía lo que el Padre le decía. Y dice que lo que Él veía hacer al Padre. ¿Qué veía hacer? Pues, no sé, pero yo me imagino que lo veía como, de qué manera nos ama. Que Él veía de qué manera Él estaba interesado en que todos tuviéramos acceso a la salvación. Y entonces, por cuanto Él veía eso en el Padre, Él lo hacía en la tierra. Y lo hacía en su tiempo con las personas que estaban ahí, pero lo sigue haciendo con nosotros. Porque Él, ¿cómo aprendemos nosotros a hacer o a caminar en la vida cristiana? Pues en base a lo que podemos leer que hacía Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Jesucristo nunca estuvo, porque Él siendo Dios pudo haberse sentado ahí en Jerusalén, decir, voy a rentar este localito y que vengan todos aquí a buscarme, ¿verdad? Pero Él no lo hizo así. Él anduvo todo el tiempo
caminando, buscando a las personas, alcanzándolas, hablándoles acerca del reino y mostrándoles no una ley, no una serie de mandamientos que tenían que cumplir para poder ser salvos, sino mostrándoles el amor del Padre. Y eso fue lo que aprendieron los discípulos también cuando vieron a Jesús hacerlo. Por eso es que ellos pudieron replicar lo que Jesús hacía. Y tú y yo hoy sabemos de qué manera se hace eso. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a hacerlo? Y aunque evangelizar es una tarea que el Señor nos encomendó a todos, pues a veces nos cuesta trabajo. Bueno, ya ni siquiera vayas a la calle, en tu casa. En tu casa. ¿En tu casa realmente eres ejemplo o eres imagen de Jesucristo? ¿Las personas que te ven en la calle pueden ver en ti a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo nunca se equivocó? ¿Por qué todas las decisiones que tomó fueron correctas? ¿Por qué todo lo que hizo resultó perfecto para el propósito de Dios? Porque Él hacía lo que el Padre le decía. Así de sencillo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que dice Él que hagamos. Y entonces las cosas nos van a salir bien. Y vamos a tener prosperidad. Y no me refiero únicamente a la cuestión económica. Prosperidad en todos los aspectos de nuestras vidas. En todo. El trabajo y la remuneración económica es parte solamente de eso, pero no lo es todo. Hay cosas más importantes y, como dice la palabra, si tú las haces, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir añadido. Ni siquiera tienes que buscarlo. Ni siquiera tendrás que buscarlo, porque va a venir en añadidura a lo que tú estás haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Seguir el ejemplo, seguir los pasos, seguir las instrucciones del maestro. Cuando tú sigues las instrucciones del maestro, a veces, miren, yo cuando estaba estudiando hubo una materia, no sé si ustedes la conocen, pero hubo una materia que se llamaba estática. Y estática no es otra cosa más que cálculo, pero yo no entendía todo lo que se hacía allí. No lo entendía. Y a mí me parecía una pérdida de tiempo, porque nos enseñaban a calcular, por ejemplo, el peso de una puerta, la bisagra, cuánto carga, en qué punto, cómo se mueve, cómo funciona, cómo se va a deformar, cómo va a aplicar la carga, cómo hacer para que la bisagra funcione correctamente. Y yo decía, bueno, ¿y yo para qué quiero aprender esto si yo no voy a usar bisagras? O nos ponían a calcular una palanca, o en fin, cosas así que tú dices, pues eso como que ¿para qué lo quiero? Pero ¿sabes qué? Había que hacerlo, porque si no pasabas la materia, te atorabas en el semestre. Entonces había que hacerlo. Cuando llegó el semestre donde empezamos a ver estructuras, allí entendí por qué teníamos que aprender todas esas cosas. Porque hasta entonces ya nos dijeron, ¿recuerdan cuando se calculaba la bisagra así? Pues eso corresponde a una columna y un volado, porque la función que hace es esta, y es como si se moviera una bisagra. Y entonces yo decía, wow, ahora sí ya entendí por qué me enseñaron a calcular una bisagra, porque me va a servir para calcular una estructura. Pero si no lo haces, nunca vas a poder llegar a ese punto. ¿Cómo entonces vamos a aprender a tomar decisiones sabias? Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque sea algo totalmente que va contra nuestra lógica. Y aunque a veces nos parezca pérdida de tiempo, o nos parezca anacrónico, o nos parezca que eso ya no funciona, porque las cosas ya no son así. Perdóname, mi hermano, pero las cosas
ayer, hoy y siempre serán iguales. Y siempre la palabra de Dios va a tener la respuesta. Y a veces cuando guiamos a esas personas a buscar la respuesta en la palabra y le decimos, mira, fíjate lo que dice aquí en la palabra, y a veces nos comentan, nunca pensé que en la Biblia viniera esto. Nunca pensé que en la Biblia hablaran de esto. Pero mi hermano, pues nunca lo pensaste porque nunca realmente te enseñaron a leerla. Nunca aprendiste a buscar en el libro de libros las respuestas a todas tus dudas. Y como les decía, esto es un proceso. No queremos ni pretendemos que una persona llegue a este lugar un día en la mañana y a mediodía ya sea un teólogo consumado. No se puede, hermano. Es un proceso, es poco a poco, poco a poco. Pero fíjense bien lo que dice en la primera carta a los Corintios 13:11. Vamos a terminar con esto, Primera carta a los Corintios 13:11. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, literalmente volvemos a nacer. Así dice la palabra. Volvemos a nacer, somos hechos nuevas criaturas. Y una criatura, creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría hemos sido padres, una criatura no nace ya en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo nace? Pequeñito. ¿Y cómo es el alimento que le tenemos que dar? Si ustedes le dan a un recién nacido un filete, por muy bien cocinado que esté, ¿qué le van a producir? Se va a morir el muchachito, porque su cuerpo aún no está capacitado para digerir aquello. Con la palabra es lo mismo, es lo mismo. Ustedes llegan o todos llegamos a los pies del Señor y tenemos que empezar a recibir leche. Y en dosis pequeñitas, pequeñitas. ¿Cuántas veces come un bebé en un día? Bueno, las mamás no duermen, ¿verdad? Porque todo el día, cada 2-3 horas, el bebé está pidiendo alimento. Así son los bebés espirituales también. No les podemos soltar a esas personas nuevas el Antiguo Testamento completito, porque no van a poder, no lo van a poder digerir. Necesitamos empezar a darles dosis pequeñas, versículos pequeños, ideas pequeñas, para que vayan poco a poco alimentándose y cada vez que conforme van creciendo van pidiendo alimento más y más sólido, más avanzado, más completo. De manera que cuando, como dice la palabra, cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Ese estado de niñez es el estado natural. Podemos decir, cuando yo recién llegué, todavía era una persona natural. Juzgaba como natural, juzgaba como niño. Todo me prendía, como dicen algunos que son de mecha corta, ¿verdad? O sea, les prendía la mecha, pero así, rapidísimo, y explotaban inmediatamente. Juzgaban como niños. Me pegó, le voy a pegar. Fulanito es malo porque me arrebató el juguete. Así pensamos nosotros. Fulano, sutano, perengano, el vecino, es malo porque viene y me echa la basura aquí. No sé si les ha pasado, pero barre el vecino y les avienta la basura. Y tú dices, ¡ay, y vas y se la regresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reaccionas como niño. Me la hizo, me la paga. Pero ¿qué pasa cuando en vez de hacer eso, tú te levantas al día siguiente tempranito
y le barres toda la banqueta al vecino. ¿Quién lo ha hecho? Nadie, ¿verdad? Al contrario, déjame, levanto más temprano y yo le aviento la basura a él, ¿sí? Para que se le quite. No, hazlo un día, hazlo un día. En vez de cobrártela con el vecino, hazle un favor. Como dicen, nadie puede recibir bendición hasta que aprendes a bendecir. Si tú lo haces, cuando salga el vecino a querer echarte la basura, ¿qué se va a encontrar? Su banqueta barrida. Y va a decir, wow, yo todos los días le aviento la basura y hoy vino y me barrió todo. Pues ese vecino al día siguiente va a ir a barrerte tu banqueta y va a dejar de tirarte basura. Pero para eso tenemos que ir creciendo y tenemos que ser espirituales, no carnales, no niños. Por eso dice, cuando ya fui hombre, y no se refiere a género, se refiere a una persona madura, adulta. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo crecí en el Evangelio, dejé las cosas del mundo. Cuando entendí de la palabra, dejé de señalar a mi prójimo. Cuando entendí lo que Dios me está diciendo, dejé de juzgar. Cuando entendí cómo Jesús me perdonó, tuve que perdonar. Es decir, dejé de ser un niño y comencé a actuar como un adulto en el Evangelio. ¿Cuál es entonces la respuesta a la pregunta inicial que decíamos de cómo hago para tomar decisiones correctas? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por la palabra. Deja de hacer tu voluntad y comienza a hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso hagas, créemelo, que las decisiones que tomes, las cosas que emprendas, los pasos que des para iniciar algo, van a ser de provecho. Te lo dije en un principio, nosotros el día de hoy estamos iniciando este servicio entre semana. No lo iniciamos por nuestra propia cuenta, porque te soy sincero, quizás mi cuerpo preferiría estar ahorita recostado en la cama, pero mi espíritu dice, el Señor está diciendo que es momento de comenzar los servicios entre semana. No lo decidimos nosotros, estamos creyendo que es palabra de Dios, que es voluntad de Dios y que Dios va a traer mucha gente. Amén. Así lo creemos, así lo declaramos y así esperamos en el Señor que suceda. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Lo que hacía Jesucristo. Yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga. Y si Él dice, abran entre semana, abrimos entre semana. Amén. Vamos a ponernos de pie y a terminar. Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos entender que si hacemos tu voluntad, siempre tendremos éxito, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos muestras tu corazón en todo momento y porque además nos permites, Señor, participar en tu voluntad, en tu propósito y en tu obra. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesucristo yo las bendigo y declaro, Señor, que así como tú las trajiste con bien, les vas a permitir volver a sus casas con bien, Señor. Toda la gloria para ti, toda la honra, la alabanza y el honor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.